Arrancamos con el tutorial de hoy y vamos a hacer una cesta colgante semicircular al crochet y en trapillo. Una cesta multifunción que la podrás poner en cualquier rincón de tu casa. Para que haga conjunto con nuestra alfombra arcoíris, he usado los mismos colores, así que puedes elegir unos cuantos colores o bien puedes usar un solo color. Si todavía no viste el tutorial de la alfombra arcoíris, te lo voy a dejar acá arriba. Y aquí te voy a mostrar un prototipo del cestito que vamos a hacer hoy con este mismo diseño, nada más que vamos a usar otro punto, pero la base va a ser la misma. Y esta será semicircular. Vamos a hacer un aro deslizado y vamos a empezar con 6 puntos altos para iniciar nuestra cesta. Vamos a reemplazar las 3 cadenitas con este punto. Presta atención. Lo vamos a repetir, así que esta vez mira lo que estamos haciendo, porque ahora lo vamos a ver en cámara lenta y te lo voy a explicar. Al inicio de cada vuelta cojo una lazada, la enrosco en mi aguja y paso la lazada como si esto fuera un punto. La cierro en uno, vuelvo a coger lazada y la cierro en dos. Ahora sí, cierro los dos puntos juntitos. Cuesta un poquito porque saben que los cestitos me gustan hacerlos ajustaditos. Prefiero usar un poquito de fuerza. Y aquí tendríamos el punto alto inicial sin tener que hacer las 3 cadenitas. Continuamos completando nuestra serie de 6 puntos altos en total dentro del aro, pero la diferencia a otros proyectos, esta vez no vamos a cerrar la vuelta. Vamos a dejar la vuelta abierta y vamos a tejer de ambos lados. Ajustamos el aro solamente para hacer este semicírculo y vamos a empezar a hacer los aumentos habituales que hacemos cuando tejemos un círculo. Vamos a empezar nuestra serie de aumentos con el punto que acabamos de aprender. En vez de hacer la cadenita, vamos a estirar la hebra a la altura de nuestro punto alto, enroscamos nuestro trapillo sobre nuestra aguja, vamos hacia atrás, con el dedito lo sostenemos, cerramos en uno y cerramos en dos. Aquí tenemos nuestro primer punto alto y en el mismo punto vamos a hacer 2 puntos juntos. Así que nuestro aumento empieza de manera habitual, 2 puntos juntos o un aumento en cada punto. Necesitamos que la parte de abajo nos quede recta para que este semicírculo le dé esa forma a nuestro cesto. La tabla de aumentos es siempre la misma que usamos para hacer un círculo. Si todavía no te la sabes, puedes ir a la lista de reproducción de Aprendemos el Crochet y ahí hay un poco de todo para que te puedas iniciar en este camino tan precioso de aprender a tejer con una sola aguja. También estoy abierta, si algo todavía no les he enseñado y quieren aprenderlo, que me lo pidáis y enseguida haremos un tutorial. Vamos a terminar esta vuelta. Si se dan cuenta, en este caso el tejido se teje de ambos lados. Y vamos a prestar atención porque el último punto donde vamos a hacer los aumentos es el punto que hicimos al comienzo y no lo podemos evitar, así que vamos a tener que buscar la hebra donde vamos a hacer los 2 puntos para terminar esta vuelta. Importante coger las 2 hebras de arriba y si cuesta un poquito nos ayudamos, pero lo vamos a lograr. En ese puntito que acabamos de hacer al inicio, que no son las 3 cadenitas, vamos a hacer 2 puntos juntos. Esto es importante porque
es lo que le va a dar la forma a la base y para que quede recto. Yo ya se los dije, pero lo vuelvo a repetir como siempre. Aquí ya tenemos nuestra segunda vuelta. Miren qué bonito está quedando al hacer el punto que aprendimos hoy. Queda mucho más uniforme. Vuelta número 3. Vamos a empezar con los aumentos. Un aumento, un punto simple. Un aumento, un punto simple. Volvemos a hacer el inicio. Yo creo que después que termine este tutorial, este punto ya lo vas a tener más que aprendido. Hacemos un aumento, un punto simple, un aumento, un punto simple, hasta llegar al otro extremo. Necesitamos que quede bien perfecto, así que mientras tejemos, vamos a ir mirando para que esto se esté produciendo y no tengamos que, cuando hayamos tejido un montón, que les está hablando alguien que sabe de qué está hablando, tengamos que desarmar el trabajo. Así que vamos a ir mirando en la medida que tejemos y aquí aceleramos un poco la marcha porque estamos repitiendo lo mismo hasta llegar al extremo. Y así encontrarnos con ese primer punto para encontrar el lugar donde vamos a picar para hacer nuestro último puntito que va a permitir que tengamos una terminación un poco más perfecta de lo normal. No nos queremos conformar, queremos aprender cada día un poquito más y yo enseñarle todo lo que más pueda a través de los tutoriales que vamos haciendo. Aquí podemos ver que estamos listos para empezar la próxima vuelta. ¿Cómo lo vamos a hacer? De la misma manera, giramos el tejido, hacemos nuestro punto de inicio y lo practicamos mucho hasta que nos salga solos. Y ahora tocaría un aumento y 2 puntos simples. Aceleramos un poco la marcha porque esto se va repitiendo y no es nada más ni nada menos que hacer lo mismo, nada más cambiando la cantidad de aumentos o de espacios para ir formando este semicírculo. Ya se habrán dado cuenta que es muy fácil empezarlo y hacer esta técnica para originar cualquier proyecto. Ya nos estamos acercando al final de esta vuelta y este es el tamaño que vamos a querer para nuestro cesto. Cabe decir que si lo quieres más grande, puedes seguir haciendo vueltas aumentando, o si lo quieres más pequeñito, puedes hacerlo en puntos bajos y darle menos vueltitas también. Conforme a la necesidad o al proyecto que tengas en mente, tú puedes adaptarla como más te convenga. Alcanzado el tamaño que queremos para nuestro cesto, vamos a empezar a armar la estructura de todo el borde. Como hacemos habitualmente en los cestos, le vamos a hacer una hilera completa de puntos bajos donde luego vamos a levantar esas paredes. Levantamos una cadenita al aire para hacer la esquina y ahí arrancamos a inventarnos o a buscar como un tesoro esos sitios donde vamos a picar la aguja para levantar estos puntos bajos que nos van a servir para hacer la pared trasera del cesto. Esto no tiene mucha ciencia, buscamos entre esas hebras que estén más cerraditas y es lo que vamos a ir haciendo, picando y poniendo puntos en la terminación de cada vuelta que fuimos haciendo. Si hicimos 8 vueltas en un espacio, levantaremos 8 puntos para no agregar ni quitar puntos, porque esto haría que nuestra estructura se vaya deformando. Así que respetando eso a medida que lo vamos haciendo, picamos y levantamos esos puntos. No tengas miedo en hacerlo, en equivocarte y aún en volver a empezar si ves que no te queda como esperabas. En esto consiste el crochet y la habilidad de lograr cada día una mejora. Si vemos que queda bien y ya nos gusta, seguimos con la parte que nos queda, sin olvidar
el centro para que podamos completar aún en el aro deslizado. Atención, si te encuentras con una parte de trapillo que no te gusta, la cortamos porque necesitamos que se mantenga uniforme. Y en este caso lo vamos a hacer con hilo y aguja para demostrar que hay muchas maneras de unir el trapillo, no solamente con pegatela, muchas veces metiendo una hebra dentro de la otra, otras veces escondiendo la medida que vamos tejiendo. Pero la del hilo y la aguja creo que es una de las más seguras y también que podemos disimular muy bien porque una vez que tejemos, eso se pierde de vista y no lo volvemos a ver. Así que anímate a probar. A veces queremos ser un poquito más vaguitos, queremos hacerlo rápido, pero si quieres buscar una excelencia en tu trabajo, es preferible que aún en estos detalles te tomes un tiempito. Vamos a usar el brazo biónico y vamos a terminar esta vuelta. Ya estamos en posición para levantar nuestras paredes, así que vamos a estirar la hebra. Vamos a empezar con el punto que hemos aprendido hoy. No vamos a usar las 3 cadenas para nada, así que vamos a hacer nuestro punto inicial y vamos a tejer un punto en cada punto sin hacer ningún aumento. Vamos a respetar cada uno de esos puntos. Los vamos a ir cogiendo de esta manera. Picamos solo en la hebra superior y luego cogemos esa hebra interna que se fue formando en la medida que tejíamos. Ahora lo vamos a ver otra vez más y ahí es donde vamos a levantar nuestro punto alto. Repetimos, cogemos la hebra superior, cogemos la hebra interior y una vez que pasamos por estos 2 sitios, cogemos hebra y hacemos nuestro punto alto. Esto le va a dar una firmeza teniendo en cuenta que lo vamos a usar para contener cosas. Esto mismo lo vamos a repetir en toda la vuelta, no solo en la delantera, sino también en la trasera. Cuando llegamos a la esquina, seguimos respetando los puntos como los vamos viendo. Esos puntitos bajos que hicimos hoy, ahora van a formar parte de nuestras paredes. Seguimos levantando puntos bajos, uno por uno, sin olvidarnos ninguno, y llegamos al otro extremo. Ya estamos aquí y antes de cerrar el último punto, vamos a aprovechar para hacer el cambio de color. El único cambio es que el último cierre, en vez de hacerlo con el color que veníamos tejiendo, lo vamos a hacer con el nuevo color y este ya pasa a formar parte de nuestro tejido. Vamos a hacer un puntito bajo y empezamos otra vez a tejer nuestro punto de inicio. O 3 cadenitas si has empezado a hacerlo de manera habitual. En este cestito estamos poniendo una hilera de cada color, siguiendo el patrón de colores de la alfombra arcoíris. Dejamos de lado el color naranjita o salmón porque no tenía tanto como para hacer este cestito. Pero tampoco nos queremos complicar de poner tantos colores. Yo creo que con este ya quedaba el conjunto armado. Hacemos toda una vuelta de puntos altos y nos vemos al final. Estamos de vuelta aquí, cortamos hebra, el último punto lo cerramos con otro color y arrancamos con la vuelta de color azul claro, celeste, un poco de lila. Tiene una mezcla de colores según cómo lo vayamos combinando, es como lo vamos a ver. Eso es lo que me gusta a la hora de mezclar colores porque en algún momento se encuentran con otro color. En este momento está con el verde, después se encuentra con el rosa y eso va dándole como una personalidad única a nuestro cesto. Esto no tiene pérdida, en cada vuelta vamos repitiendo la misma secuencia de cambiar el color y vamos dejando esas hebritas para el final. Importante, les mostré cómo escondo las hebras de una manera segura y que no se note para nada.
aplicamos la magia de la televisión y aquí nos encontramos con el final de la unión de nuestros colores. Ya tenemos la altura que estábamos buscando. Ahora solo falta las terminaciones. Vamos a empezar con el color del comienzo y vamos a dar toda una vuelta de puntos bajos. Arrancamos con la segunda vuelta de puntos bajos, pero en la parte trasera, como les acabo de mostrar, vamos a hacer las tiras que nos van a servir como asas para colgar nuestra cesta. La parte delantera vamos a tejer como los puntos se van presentando, pero la parte trasera presta atención. Vamos a marcar los puntos de manera equitativa, así que vamos a usar los marcadores y empezamos identificando cuál es el centro y de ahí contando hacia los extremos. Primer marcador lo vamos a ubicar en el centro. Una vez que lo tenemos, vamos a marcar los extremos y a partir de ahí, una vez que ya tenemos identificados, vamos a contar los puntos que querramos que tengan esas asas según donde las vayamos a poner. Esto es lo bueno, lo hacemos en casa, sabemos dónde lo vamos a poner y esto nos permite darle la forma que más nos convenga. Entonces, a partir de ahora, vamos a elegir la cantidad de puntos que le vamos a otorgar a nuestras tiras. Vamos a llegar primeramente hasta el punto donde tenemos nuestro marcador y a partir de ahí vamos a hacer 16 cadenitas hacia arriba. Es lo que voy a usar para darle la largura a esta tira. Una vez que llegamos a las 16, una vez corroboremos que ya es la largura que le queremos dar, vamos a poner un marcador en esa última cadenita para saber que a partir de ahí vamos a hacer la tira. Ahora necesitamos hacerle un ojal, así que vamos a aprovechar y vamos a tejer unos 6 puntitos o 7 según el botón que le vayas a poner y una vez que lo tengas es donde vamos a empezar a hacer el ancho de nuestra tira. No les he dicho al principio, pero el trapillo que estamos usando no es para nada elástico, es bien firme. De esta manera sabemos que esto va a ceder muy poquito. Bueno, vamos a ir a coger la parte de atrás de la hebra de estas cadenitas, porque de ahí vamos a empezar a tejer puntos altos. Este es el grosor que le vamos a dar a nuestra tira. Ponemos la lazada en la aguja, nos aseguramos dónde vamos a pinchar y empezamos a darle la forma a esta asa. Hacemos nuestro primer punto alto y ya podemos ver cómo se ha formado el ojal. Este es el ojal donde va a estar el botón y a partir de ahora vamos a tejer un punto alto en la parte trasera de cada una de esas cadenitas. Y como el tejido ya les he dicho que no es para nada elástico, nos va a costar un poquito, pero vamos a hacer el esfuerzo porque queremos que nos queden bien firmes. Lo que me gusta de esta manera que no se nos van a estirar las asas cuando lo tengamos colgado en el lugar donde queremos. Esto es lo que vamos a ir haciendo a partir de ahora. Puntos altos en la parte de atrás de la cadenita, cogiendo esta parte que yo le llamaría el lomo de la parte de atrás, ¿vale? Y vamos a hacer esto en esas 16 cadenitas hasta llegar al otro extremo. Último punto alto y ahora nos tocará fijarlo en la base de la cesta. Entonces, una vez que tenemos la tira preciosa, no tenemos que coserla ni nada de estilo, vamos a dar vuelta al tejido, vamos a cortar 2 cadenitas en el centro y en la tercera vamos a cerrarla con el punto bajo. Continuamos haciendo el punto bajo hasta llegar al próximo marcador donde iniciaremos la próxima. Vamos a hacer una vuelta de terminación con puntos de a partir de ahora y a la otra asa vamos a tejer cómo se va a presentar un punto deslizado en cada uno de esos puntos. Vamos a aprovechar
deslizados para unir esta parte que nos quedó separada. Y esto es así de sencillo. Una vez que llegamos a esa parte, lo que vamos a hacer, antes de cerrar el deslizado, es coger una hebra de abajo, una de arriba, y de esta manera estamos haciendo un cierre a esta hebra. O bien, lo que puedes hacer es coserla para darle más firmeza a de esta manera tiene toda esa parte, el peso que vamos a hacer. Una vez que pasamos todas estas hebras, seguimos con el punto deslizado como veníamos haciendo y llegamos al último donde vamos a cerrar y darle la terminación. Obviamente aquí no son las tres, porque no es otro movimiento, es el que hacemos en el asa del otro lado. Esta es una manera de cerrar la abertura por este lado sin tener que coser. Usemos todas nuestras técnicas y habilidades para crear nuestros cestos de la mejor manera. Ya tenemos el punto último. Ahora solamente nos va a tocar cortar la hebra y esconderla. Yo creo que ahora viene la parte donde a algunos les gusta un montón y a otros no les gusta nada, que es esconder y pasar desapercibidas todas las hebras para que no se note y así también para que quede firme. Imitamos la espiguita anterior, pasamos por el centro y lo que logramos es una espiguita que se parece a todas las demás. Entonces ahí perdemos de vista el comienzo o el final. Ahora sí, damos la vuelta, escondemos las hebras y te he regalado un short cortito donde te enseño cómo esconderlas de manera segura y para que no nos traigan problemas en el futuro. Así que te lo dejo acá arriba porque ahora le toca el turno a mis botones reciclados. Saben, me he tomado el trabajito de ponerlos en cajita por orden de tamaño. Así que voy a agarrar unos XL para poderles poner un botón que haga juego y me voy a fijar cuál es la mejor opción. Haz esto y nunca te faltarán botones. Cada vez que tires una prenda o encuentres una prenda que ya está fuera de uso y está irrecuperable, no te olvides de quitarle los botones porque estos tienen un valor. A veces decimos, uy, ¿para qué los voy a querer? Bueno, mira, para esto. Y para que quede más bonito, voy a la caja de mis etiquetas a buscar una que sea igualita a la de la alfombra para que tengan algo en común. Sea en el conjuntito, perfecto. Lo cosemos todo bien, todo lindo, con el mismo color de hilo y podemos decir que nuestro trabajo ahora sí está completo. Me encantaría saber qué te ha parecido el tutorial de hoy y si te ha gustado este diseño, regálame un like y si te animas a hacerlo y lo llevas a cabo, puedes etiquetarme en @marielacaramela en Instagram o también en Facebook. Aquí ya tenemos el conjunto de alfombra y colgante haciendo juego. Algo que no les dije, una vez que termino mis proyectos, me gusta pasarles la plancha porque cambian radicalmente y quedan con un aspecto más pulido. Si eres nuevo por el canal, te animo a suscribirte porque habrá mucho más de Mariela Caramela. Nos vemos pronto. Bye bye.